Sí, Doc. Va, perfecto. Sí. Entonces, vamos a empezar a ver el tema de enfermedades del pericardio. Este es un tema que pudiéramos decir que es como una especie de, o bueno, la plática como la vamos a ver hoy o como la planteé, pues es, digamos, verlo como si fuera un espectro de todas las enfermedades que van a afectar el pericardio. Afortunadamente no son muy comunes, pero sí es importante conocer este tipo de enfermedades. Pueden ser muy preguntadas más adelante cuando hagan ENARM o cuando hagan algún examen ahí. Bueno, entonces vamos a, esto es, digamos, lo que vamos a ver el día de hoy. Cuestiones de definición, epidemiología, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, y al final de cuentas hablaremos un poco de la pericardiocentesis. Las dos patologías más comunes, o las dos patologías, digamos, claves en este tipo de enfermedad, por así decirlo, o en este espectro de enfermedades, pues va a ser la pericarditis o el taponamiento cardíaco. Ahorita iremos viendo una por una. Entonces, bueno, vamos a tener aquí en consideración que vamos a hablar sobre las enfermedades del pericardio. La primera que vamos a hablar, pues, es la pericarditis aguda. Esta pericarditis es la enfermedad más habitual del pericardio, causa del 0.1% de todos los ingresos hospitalarios y hasta un 5% de los ingresos que llegan al servicio de urgencias por dolor precordial. El rango de edad es bastante amplio. Por alguna situación tiene mayor predilección por el género masculino, por los hombres, y la edad que se menciona es de 16 a los 65 años. En algunas ocasiones podemos llegar a tener recurrencias hasta el 30% en los primeros 18 meses posteriores al primer episodio de pericarditis aguda. Habitualmente llega a presentarse más en hombres jóvenes. El diagnóstico diferencial siempre va a ser un infarto al miocardio por las manifestaciones clínicas. Entonces, siempre a la vez de que, bueno, sí tenemos que pensar que puede ser una pericarditis, pero digamos, lo que primero tenemos que diagnosticar o lo primero que tenemos que pensar, pues es que no se trate de un infarto al miocardio. Tiene ciertas diferencias que ahorita ya las iremos viendo. Entonces, aquí vamos a ver algunas imágenes que son, digamos, importantes. Recordemos que el pericardio, pues van a ser una estructura anatómica que va a tener dos capas. Va a tener una fase o una capa que se va a localizar a nivel visceral, es decir, que va a estar, digamos, pegada o unida al corazón, y una hoja que va a ser pericardio parietal, es decir, que va a estar pegada o más en contacto con la caja torácica o el mediastino. Dentro de esta cavidad, pues va a existir una pequeña cantidad de líquido. Ese líquido depende de dónde lo leamos, pero va a ser de 15 a 50 mililitros, dependiendo de dónde lo leamos. Y pues eventualmente, pues la función de ese líquido, pues va a ser, digamos, como la de amortiguar los movimientos que pueda tener, digamos, nuestro corazón. Eventualmente, cuando tengamos, digamos, pericarditis, vamos a tener, digamos, un exceso de líquido o de fluido, digamos, inflamatorio entre estas hojas o entre estas capas. Van a existir, digamos, esta serie de síndromes pericárdicos clásicos, que el principal que vamos a ver ahorita, pues va a ser la pericarditis, el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco, y al final, pues hablaremos de la pericarditis constrictiva. Entonces, pues para que hablemos nosotros de pericarditis aguda, pues bueno, tenemos que tomar en consideración que pues es un síndrome pericárdico inflamatorio y que vamos a diagnosticar con al menos dos de los siguientes criterios. Uno, pues es que es un dolor torácico pericardítico. Otro, que a la auscultación, pues auscultemos los roces pericárdicos o el roce pericárdico. Si tomamos un electrocardiograma, pues vamos a ver una elevación difusa del segmento ST, que va a ser de nueva aparición, o va a haber una depresión en el PR, en el electrocardiograma.
Y en caso de que podamos o tengamos la posibilidad de hacer un ecocardiograma, pues observaremos derrame pericárdico. Este puede ser nuevo o en algunos casos, si es recurrente, pues puede haber empeoramiento del derrame. Algunos hallazgos adicionales, pues bueno, podemos apoyarnos de algunos estudios de laboratorio que son bastante inespecíficos. Básicamente solamente nos van a hablar de inflamación o de una respuesta inflamatoria aguda. En este caso, pues pediríamos una proteína C reactiva, una tasa de sedimentación eritrocitaria o BCG y aumento de los leucocitos o de los glóbulos blancos. Además de que en algunas pruebas, ya sea una tomografía o una resonancia, pues estaremos observando la inflamación de este pericardio. Para esto vamos a tener diversas presentaciones de la pericarditis. La aguda, que es la que mencionaba previamente, la que se conoce como incesante, que es una pericarditis que es más de 4 a 6 semanas, pero que va a tomar menos de 3 meses, perdón. La recurrente, que es una recurrencia de la pericarditis después de un primer episodio documentado de pericarditis, y vamos a tener un intervalo libre de síntomas de 4 a 6 semanas o más, y la crónica, que va a ser una pericarditis que nos lleve más de 3 meses de evolución. Entonces, ahorita iremos viendo algunos datos importantes. El diagnóstico, pues, es básicamente clínico. Aquí, pues, bueno, los pacientes van a mencionar un dolor torácico, que típicamente es como agudo y pleurítico. Va a mejorar en la sedestación, es decir, cuando el paciente se sienta, y también cuando el paciente tiende a inclinarse hacia adelante. Eso va a ser, digamos, como que una manifestación clínica muy particular, porque el paciente va a mencionar que una vez que él se inclina hacia adelante, pues el dolor le mejora o lo disminuye, a diferencia del paciente que tiene, digamos, patología isquémica de corazón. Ahí sí, pues no va a haber ni modificación o disminución del dolor, aunque haya cambios de posición. El roce del pericardio lo podemos encontrar desafortunadamente en menos de 33% de los pacientes, y vamos a ver ciertos cambios en el electrocardiograma hasta en el 60% de los casos. Ahorita los veremos más adelante. Hasta un 60% de los pacientes llegan a tener derrame pericárdico, y afortunadamente pues es un derrame pericárdico leve, como lo vamos a ver a continuación. Estas son algunas recomendaciones para el diagnóstico de la pericarditis aguda, que pues nosotros auscultemos el florote pericárdico, la presencia de la elevación difusa del segmento ST, el dolor torácico característico, que es retrosternal, que puede aumentar con la tos, con la inspiración, mejora con la inclinación hacia adelante, y bueno, los estudios de laboratorio que ya mencionábamos, los reactantes de fase aguda, más los leucocitos, y pues en algunos casos podemos echar mano de las troponinas y la DHL, que pues nos pueden orientar al diagnóstico. La aparición o el aumento de un derrame pericárdico previo, con signos o no de taponamiento, y pues bueno, podemos observar una radiografía de tórax en la cual podemos observar derrame pericárdico o patología mediastinal o pulmonar. Básicamente estos marcadores de inflamación, pues lo que les decía, ¿no? Pues vamos a tener elevación de la PCR, de la BCG o incremento de los leucocitos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, pues es monitorizar, por ejemplo, si el paciente va a tener, digamos, respuesta al tratamiento médico, y en algunos casos, pues, pensar en la posibilidad de que pudiéramos cursar con algo que se conoce como miocarditis. Es decir, que aparte de que tengamos, digamos, afección del pericardio, pues, digamos, por extensión o por contigüidad, pues tengamos afección del miocardio. En estos casos, pues vamos a tener que, va a haber incremento, por ejemplo, de algunos marcadores, como sería la troponina o como sería la CKMB, la CK, y pues esto lo solicitaremos cuando sospechemos que tenemos, digamos, extensión, o que se nos está, digamos, teniendo, digamos, también afección al miocardio. Entonces, esta es una radiografía, digamos, pues un poco, digamos, típica del paciente que puede tener, digamos, pericarditis aguda. Aquí lo que estaríamos observando, pues, sería ese agrandamiento del corazón. Aparentemente, pues, parecería que es un paciente con cardiomegalia, pero, pues, ya por el contexto clínico y, pues, ahora sí que todos los antecedentes y, pues, todo lo que nosotros interroguemos, pues, nosotros estaremos pensando en que pueda ser, digamos, un derrame pericárdico o una falla cardíaca. Entonces, estos son algunos de los cambios que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma. Aquí vamos a observar una elevación generalizada del segmento ST.
Estos cambios que nosotros vamos a observar pues van a ser secundarios a la inflamación del pericardio y vamos a observar estos cambios típicos hasta en un 60% de los casos. Ahorita vamos a ver que esta evolución de los cambios en el electrocardiograma va a ser variada y pues lo más importante que tenemos que diagnosticar es un síndrome coronario agudo o una paciente con repolarización precoz. Pues como les decía, como vamos a ver ahí una elevación del segmento ST, pues lo más importante pues siempre es descartar que no sea un paciente que esté cursando con infarto al miocardio. Estos son, digamos, o este es un electrocardiograma en el cual nosotros vamos a observar algunos cambios que nos van a, digamos, a sugerir que él pueda tener, o que pueda tener, digamos, esta pericarditis. Aquí, digamos, lo importante es que nosotros vamos a ver una elevación del segmento ST, pero la característica principal es que, y es algo que ustedes siempre tienen que buscar, es que tenga la elevación del segmento ST. Si nosotros vemos, por ejemplo, este electrocardiograma con, digamos, detenimiento, lo que vamos a ver es, digamos, una depresión, por ejemplo, del PR en derivaciones, por ejemplo, en la D1, menciona ahí que un poco en la D2 y ABL. Podemos observar, digamos, una elevación pequeña o muy discreta del segmento ST y como van ustedes a observar en este electrocardiograma, pues esa elevación del segmento ST pues se da, digamos, en todas las derivaciones o en todas las caras del corazón, a diferencia de cuando veamos un paciente con infarto al miocardio, en el cual pues nosotros vamos a observar, digamos, que se integra una cara o una pared propiamente. Y estos son, digamos, como que los cambios en la forma en la que van apareciendo. En la fase 1, pues vamos a observar este ascenso cóncavo del segmento ST, podemos observar, digamos, esa depresión del PR y la onda T se va a encontrar positiva. En la fase 2 de la pericarditis aguda, pues vamos a observar una normalización del segmento ST. Si vemos ahí quizá con muchas ganas, parecería que todavía tiene una elevación ahí muy discreta, pero vamos a observar o vamos a empezar a ver aplanamiento de la onda T también, a diferencia de la fase 1 que veíamos las ondas T, pues digamos positivas. Para la fase 3 vamos a empezar a observar negativización de la onda T y para la fase 4 pues el electrocardiograma ya se va a ver, digamos, normalizado. Ahora, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, pacientes, acuérdense, pacientes que tengan esta sospecha de pericarditis y que ya eventualmente lo estemos, digamos, integrando el diagnóstico, pues básicamente van a ser pacientes que previo a la cuestión de la pericarditis, digamos 1 o 2 semanas antes, hayan tenido manifestaciones de infecciones de vía respiratoria superior, principalmente algunas veces faringitis, algunas veces amigdalitis, de etiología viral son las más frecuentes que se van a asociar con la pericarditis aguda. Entonces, ya una vez que nosotros hicimos el diagnóstico de pericarditis, vamos viendo que puede ser una pericarditis, hay que buscar estos factores de mal pronóstico, es decir, que tengamos fiebre alta, mayor a 38 grados, que tengamos un curso subagudo, es decir, que sea, digamos, un tanto prolongado, que tengamos evidencia de un derrame pericárdico importante, manifestaciones de un taponamiento cardíaco y ausencia de respuesta al tratamiento con AINES en los primeros 7 días. Entonces, ¿qué paciente? La mayoría de los pacientes que se ven por pericarditis aguda se les puede dar un tratamiento, digamos, de forma ambulatoria. En aquellos en los cuales nosotros encontremos factores de mal pronóstico, son los que se recomienda que podemos hospitalizar. Y pues aquí es donde vemos, ¿no? Pues vamos a hospitalizar al paciente o no. Entonces, estos son los criterios para el internamiento de la paciente con la pericarditis, ¿no? Que es ya lo que mencionábamos previamente, ¿no? Esos pacientes con alto riesgo, ¿no? O esos pacientes con datos de alto riesgo. La fiebre mayor a 38, la evolución subaguda, que tengamos hasta 3 semanas de evolución, espacio diastólico libre de ecos, es decir, que tengamos un derrame pericárdico mayor a 20 milímetros, que tengamos evidencia de taponamiento cardíaco o que no hayamos tenido respuesta al tratamiento con ácido acetil o AINES. Ahorita iremos viendo el tratamiento. Que tengamos evidencia de compromiso del miocardio, es decir, que tengamos una miopericarditis, que a pesar, bueno, que tengamos, digamos, la sospecha de la pericarditis, que corroboramos el diagnóstico y que tenemos o que observamos que hay, digamos, extensión hacia el miocardio. Es decir, que observamos elevación en biomarcadores como lo que serían las troponinas o la CK y la CKMB. Que, por ejemplo, en los casos de la pericarditis sea, digamos, etiología traumática,
que sea inmunosupresión o que sea un tratamiento anticoagulante concomitante. Esto es importante que lo tengamos en consideración porque puede, digamos, llevarnos a un taponamiento cardíaco. Y pues ya para el tratamiento, pues bueno, uno, pues la sospecha clínica, ¿no? Más algún factor de mal pronóstico, como los que ya mencionábamos previamente, ese paciente sí se recomienda hospitalizar e iniciarle un protocolo diagnóstico. Si tenemos un paciente que no tengamos sospecha de enfermedad sistémica y que aparte tenemos estabilidad clínica, pues se recomienda, digamos, el manejo ambulatorio con el tratamiento a base de AINES y siempre vigilancia y revaloración del paciente en una semana. Estos son algunos de los estudios de laboratorio, bueno, más bien de gabinete que nosotros podemos pedir. El que a veces más a la mano vamos a tener, pues va a ser la ecocardiografía o la tomografía de tórax. Aquí en el ecocardiograma, pues vamos a ver las hojas pericárdicas que pueden verse engrosadas, pueden verse hiperreflectantes, podemos observar cantidad variable de líquido pericárdico y algunas bandas fibrosas intrapericárdicas, además de anomalías de la motilidad de la pared. En la tomografía, pues bueno, vamos a ver igual ese engrosamiento de las hojas del pericardio, podemos observar cierta cantidad de líquido pericárdico y las bandas fibrosas intrapericárdicas. Igual, en la resonancia magnética, pues también es un estudio que podemos, digamos, echar mano y pues vamos a ver un aplanamiento septal inspiratorio por distensibilidad disminuida. De ahí en fuera, pues los hallazgos son muy similares a los que veíamos en esos o en los estudios previos de imagen. Entonces, ahora sí, ya hablando propiamente del tratamiento, pues bueno, el no farmacológico, pues básicamente será restringir la actividad física hasta que tengamos resolución de los síntomas o hasta que se normalice la cifra de la PCR. La base del tratamiento, pues va a ser con ácido acetilsalicílico o con AINE. Podemos utilizar colchicina en dosis bajas, ahorita iremos viendo el algoritmo, y en algunos casos podemos echar mano del esteroide. Cuando veamos que se pueda, digamos, asociar a la colchicina, y la prednisona va de dosis de 0.2 a 0.5 miligramos por kilogramo al día o una dosis equivalente del esteroide. Entonces, este es digamos, las recomendaciones del tratamiento con esteroide. Entonces, el esteroide no es un medicamento que vayamos a utilizar, digamos, de primera intención. Siempre tenemos como ser, digamos, un poquito cautelosos para el tratamiento con el esteroide y solamente lo vamos a utilizar en casos de que, pues veamos que, por ejemplo, son pacientes con deterioro del estado general, que sea una pericarditis recurrente, que tengamos enfermedades de tejido conectivo, principalmente lupus, artritis reumatoide, algunas enfermedades autoinmunitarias o una pericarditis urémica. Podemos utilizar dosis bajas, ahí te menciona que pueden ser desde 0.2 a 0.5, aquí te dice que 1 miligramo, por lo menos durante un mes, y posteriormente vamos haciendo una disminución gradual de la dosis del esteroide hasta que veamos que hay resolución de los síntomas y que se va normalizando la PCR. Y pues bueno, ahorita vamos a ver, digamos, el algoritmo ya para que se den una mejor idea de cómo vamos a ir tratando estos pacientes. Entonces, afortunadamente, el pronóstico de los pacientes con pericarditis aguda es bueno a largo plazo, salvo que hagan alguna complicación como un taponade, pues ahí pudiéramos tener alguna complicación, pero afortunadamente es muy raro. Datos o manifestaciones de constricción, pues el riesgo pues es bastante bajo en casos de pericarditis idiopática o presuntamente viral, intermedio cuando tengamos etiologías autoinmunitarias o neoplásicas y alto cuando tengamos manifestaciones secundarias a infecciones bacterianas como la tuberculosis o la pericarditis purulenta. Aquí, pues bueno, es importante mencionar que los países, digamos, desarrollados, digamos, ahora sí que Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, las causas más frecuentes son causas idiopáticas o secundaria infecciones virales. En medios quizá como en nuestro país, todavía vamos a tener, digamos, la presencia de etiologías bacterianas. Lo más frecuente, pues, es que sea secundario a infección por tuberculosis. Si, por ejemplo, en algún punto nos toca ver un paciente que sea, digamos, es un ejemplo, ¿no?, de la Ciudad de México, pues clase media y 2-3, que eventualmente solo nos dice que tuvo el antecedente de infección de vías respiratorias hace 1 o 2 semanas, pues bueno, ahí lo más probable es que la causa sea una etiología viral. Pero pues si en algún punto nos llega a tocar el paciente que pues viene de la Sierra de Puebla, que viene de Veracruz, etcétera, que son, digamos, lugares que son o que tienen altas tasas o que alta prevalencia de tuberculosis, pues ahí sí pensar que esa pericarditis o ese derrame pericárdico pues va a ser secundario a la tuberculosis. Podemos observar algo que se conoce como pericarditis incesante y crónica.
La incesante, pues bueno, son pacientes que van a tener, o que no, más bien no tienen una clara remisión de los síntomas después del episodio agudo y que nos puede durar hasta 4 a 6 semanas. Y en casos de pericarditis crónica, pues van a ser procesos que nos van a durar hasta más de 3 meses. Ahorita en este periodo que en años previos tuvimos esta cuestión de la pandemia por virus de COVID, o por SARS-CoV-2 más bien, pues en este caso, pues sí llegamos a ver pacientes o a incrementar digamos, la incidencia de casos de pericarditis aguda, pues, secundario a la infección por este virus. Bueno, otra de las manifestaciones que podemos ver, pues es la pericarditis recurrente, es decir, ya tuvimos un primer episodio de pericarditis, tenemos un intervalo libre de síntomas de 4 a 6 semanas, ya el paciente queda sin ninguna molestia, pero después de este periodo de tiempo el paciente nuevamente vuelve a cursar con síntomas de pericarditis, que pues básicamente sería el dolor característico, el dolor torácico, ya como lo mencionábamos, que cede a la sedestación, que disminuye con la posición o cuando el paciente se inclina hacia adelante, y las tasas de recurrencia pueden ser desde el 15 al 30%. Aquí esto es muy importante, como les decía, el tratamiento con el esteroide debe ser, digamos, como pensado muy detenidamente, muy fríamente. No todos los pacientes van a ser candidatos a uso del tratamiento con esteroide y eventualmente aquellos pacientes que se da tratamiento con esteroide de primera intención, pues son aquellos que van a tener más riesgo de tener, digamos, una pericarditis recurrente. Esto, pues bueno, ya lo veíamos, prácticamente los datos que vamos a observar en los estudios de imagen son bastante similares. La tomografía, pues bueno, podemos ver una distribución heterogénea por las adherencias fibróticas y una delineación pericárdica irregular. Y pues la tomografía, pues, que ya comentábamos previamente más, estas cuestiones de la distribución heterogénea de las adherencias fibrosas o fibróticas. Entonces, en el caso de la pericarditis recurrente, que como les decía, es una pericarditis que tiene, digamos, que se den los síntomas, pero que después de un periodo de 4 a 6 semanas nuevamente se van a presentar, pues el tratamiento sigue siendo con AINES, podemos repetir un segundo curso de AINES y podemos agregar tratamiento, por así decirlo, con colchicina. La dosis va de 0.5 miligramos al día si el peso es de menos de 70 kilogramos o 0.5 miligramos 2 veces al día si el peso es más de 70 kilogramos y allí el tratamiento pues es bastante prolongado. Se recomienda que hasta 6 meses. En estos casos, pues lo que se busca es mejorar la respuesta al tratamiento médico y disminuir la remisión o que nuevamente volvamos a tener un episodio de estos. En estos casos, ya para las pericarditis recurrentes, en estos casos sí son pacientes candidatos a dosis del corticosteroide y en algunas ocasiones podemos echar mano de fármacos, digamos, un poquito más complejos, como la satioprina o la inmunoglobulina. Entonces, estas son, digamos, las dosis que nosotros vamos a utilizar. Aquí vamos a observar, bueno, tenemos dosis de ácido acetil salicílico. Aquí, por así decirlo, son dosis bastante altas, por así decirlo. Recordemos que en infarto las dosis pues son más bajitas. Acuérdense que en infarto la dosis de carga de ácido acetil es de hasta 300 miligramos y la dosis de mantenimiento es de 100 miligramos al día. Aquí en este caso pues vamos a utilizar dosis más altas. Van a ser dosis de 500 a 1000 miligramos cada 6 a 8 horas. Pues dependiendo, puede ser dosis que duren desde semanas hasta meses y bueno, podemos ir haciendo una pauta ahí en la reducción de la dosis del ácido acetil. Si, por ejemplo, el paciente fuera alérgico al ácido acetil salicílico, podemos utilizar otros medicamentos. De los más recomendados, pues el ibuprofeno o la indometacina. Si es dosis de ibuprofeno, 600 miligramos cada 8 horas, igual por intervalos de semanas a meses. Y de la indometacina, pues dosis de 25 a 50 miligramos cada 8 horas. Aquí te dice que podemos iniciar con una dosis bajita, por ejemplo, los 25 miligramos, y podemos ir, digamos, incrementando la dosis para evitar, digamos, efectos secundarios de la indometacina. Si utilizamos colchicina, pues era lo que ya les decía, ahí dependerá si es de menos de 70 kilogramos o más de 70 kilogramos la dosis que utilicemos y pues aquí vienen las dosis recomendadas de los esteroides que nosotros vamos a empezar a utilizar. Generalmente aquí lo que tenemos que tener en consideración es que después de o en un ciclo, digamos, largo de corticosteroides, pues más de 3 semanas, más de un mes, pues tendremos que empezar a hacer suplementación con calcio y con vitamina D, porque pues acuérdense que uno de los efectos, digamos, a largo plazo de los esteroides a nivel óseo va a ser el riesgo de que los pacientes desarrollen osteoporosis. Por eso, pues se recomienda que si vamos a dejar dosis de esteroide por tiempo prolongado, pues suplementar con calcio y con vitamina D. Y en algunos casos, pues hasta echar mano de los bifosfonatos.
Este sería, digamos, el algoritmo de tratamiento. Entonces, bueno, ya vemos que el paciente tiene pericarditis aguda. Tenemos 2 de 4 criterios clínicos, es decir, el dolor torácico, el roce pericárdico, los cambios en el electrocardiograma y el derrame pericárdico. Pues la primera de tratamiento, la primera línea, perdón, es con ácido acetil salicílico o algún AINE, como veíamos, ibuprofeno, indometacina, más la dosis de la colchicina, más la restricción de la actividad física. En la segunda línea de tratamiento, pues ya ahí te dice, bueno, vamos a usar ácido acetil salicílico o AINE, la colchicina, y vamos a agregar la dosis baja del esteroide. Y pues bueno, aquí la dosis del esteroide, pues después de que hayamos excluido una etiología infecciosa. Por ejemplo, lo más frecuente que les digo, pues ya sea la tuberculosis o la pericarditis piógena. Ya cuando nosotros tengamos un episodio de pericarditis recurrente, pues el tratamiento que se recomienda es ácido acetil, colchicina, más restricción de la actividad física, que es prácticamente el primer escalón que veíamos previamente. La segunda línea de tratamiento, pues es cuando agregamos las dosis bajas del corticosteroide, y ya la tercera línea de tratamiento son algunos medicamentos, digamos como que ya más complejos, como la inmunoglobulina intravenosa, la anakinra, la satioprina, y ya eventualmente en la cuarta línea del tratamiento, la pericardiectomía. Entonces, prácticamente lo que a mí me gustaría que se quedaran con, digamos, como que lo más importante de esta clase, pues pensar que puede ser el paciente que tenga pericarditis, digamos, el tratamiento inicial que ustedes tienen que dar, que es ácido acetil, AINE, más colchicina, restricción de la actividad física, ser, digamos, muy cuidadosos, saber a quién le vamos a dejar el corticosteroide, y eventualmente si tuviéramos una recurrencia o tuviéramos, digamos, manifestaciones persistentes, pues lo que tenemos que, digamos, considerar es enviar a un servicio de segundo nivel a valoración por ya sea de menos medicina interna y pues idealmente de cardiología. Entonces, igual lo mismo, algo que quiero que se queden es principal diagnóstico diferencial de este tipo de padecimientos, pues el infarto agudo al miocardio. Ahora, ya la pericarditis con afección miocárdica, pues bueno, vamos a ver estas definiciones. Podemos tener algo que se llama miopericarditis, que es la pericarditis y que pues tengamos, digamos, extensión de la afección hacia el miocardio, o la perimiocarditis. Algunos casos de pacientes que primero desarrollan algo que se llama miocarditis y después desarrollan la afección a pericardio. Las pacientes que llegan a tener miocarditis, pues es lo mismo. Las etiologías más frecuentes de las miocarditis son etiologías virales y pues eventualmente son pacientes que van a desarrollar o que van a tener previamente el cuadro de infección de vías respiratorias y posteriormente empiezan a desarrollar algunas alteraciones a nivel de corazón. Entonces, lo más frecuente que ustedes van a encontrarse ahí son pacientes que van a tener manifestaciones de insuficiencia cardíaca de reciente inicio. Y pues aquí eventualmente lo más frecuente es que van a ser pacientes igualmente jóvenes. La presentación típica, pues bueno, como veíamos, es dolor torácico asociado a otros datos de pericarditis, el roce pericárdico, los cambios del ST en el electrocardiograma, la presencia del derrame pericárdico, y podemos llegar a tener elevación de marcadores de daño miocárdico, principalmente troponinas. Las causas, pues como lo veíamos en países desarrollados, pues las causas son virales, y en México, pues bueno, pensar todavía que podemos tratar bastantes pacientes o pensar que podemos enfrentarnos a pacientes con etiología de tuberculosis. Bueno, aquí pues bueno, son pacientes que van a tener manifestaciones de pericarditis aguda, más la elevación de los biomarcadores de daño miocárdico, sin que tengan, digamos, un deterioro focal o difuso de la función ventricular, es decir, que no tengan, digamos, repercusión hemodinámica o sobre el ventrículo del lado izquierdo. Para estos casos, bueno, salvo que nuestro diagnóstico diferencial sea muy sugestivo de un paciente con síndrome coronario agudo o con infarto, pues sí hay que hacer la angiografía coronaria, es decir, el cateterismo, y en casos de que pues tengamos, digamos, el recurso, bueno, se puede solicitar la resonancia magnética para descartar la necrosis miocárdica isquémica en ausencia de enfermedad coronaria significativa. Entonces, pues como les decía, este tipo de pacientes que ya llegan a tener elevación de biomarcadores, ya no es el que se le va a dar el tratamiento ambulatorio, es aquel paciente que ya vamos a hospitalizar. Ahora, el tratamiento, pues bueno, hospitalizar, como lo veíamos, monitorizar los pacientes con este tipo de afección, descartar o bien eliminar el riesgo o, pues sí, descartar que el paciente pueda tener un infarto al miocardio. Y pues aquí igual el tratamiento empírico, pues lo mismo, ¿no? Son dosis de ácido acetil salicílico o de AINES como ibuprofeno más o indometacina,
y corticosteroides en algunos casos, por ejemplo, que hayamos tenido fracaso al ácido acetil o los AINES. Igual lo mismo, reposo, suspensión de la actividad física y pues eventualmente, aunque tengamos, digamos, afección miocárdica en estos pacientes, tenemos, digamos, un buen pronóstico. Los pacientes pocos son los que evolucionan hacia insuficiencia cardíaca o inclusive hacia la muerte. Ahora, ya pasando al siguiente tema, que sería lo del derrame pericárdico. En estos casos, pues bueno, vamos a poder clasificarlo de diversas maneras. Vamos a tomar en consideración el comienzo, la distribución del derrame, si es que tiene impacto hemodinámico o no, la composición de ese derrame y el tamaño que nosotros vayamos a observar. Por ejemplo, para el comienzo, pues bueno, que sea agudo o subagudo, o más bien que sea un derrame pericárdico crónico. La distribución que sea, digamos, circunferencial o que sea localizado. Por ejemplo, en casos de derrames pericárdicos agudos, subagudo, la causa principal pues va a ser una pericarditis, ¿no? O una pericarditis aguda, digamos, muy clásica, muy típica, o pacientes que llegan a manifestar, digamos, recientes, digamos, manifestaciones de enfermedades, por ejemplo, como el lupus o la artritis reumatoide, o bien puede ser, digamos, un derrame pericárdico crónico en aquellos pacientes que, pues, ya tienen, digamos, infecciones crónicas como la tuberculosis, ¿no? Para la clasificación, pues, bueno, vamos a utilizar el impacto hemodinámico, es decir, que no tengamos ninguna repercusión hemodinámica, o bien que el paciente tenga taponamiento cardíaco, o bien que el paciente tenga manifestaciones de una pericarditis constrictiva o efusiva. Pues la composición, pues bueno, vamos a ver si es un exudado, un trasudado o inclusive la presencia de sangre. Recordemos que los exudados pues van a ser líquidos que tienen una alta cantidad de proteínas, en tanto que los trasudados pues básicamente son, pues es líquido, básicamente no vemos proteínas. Y el tamaño por el ecocardiograma, pues bueno, cuando hagamos la medición del espacio que tiene de separación entre las hojas del pericardio y que veamos esa imagen allá anecoica del derrame pericárdico, pues se va a considerar leve si es menos de 10 milímetros, moderado de 10 a 20 milímetros y grande más de 20 milímetros. Pues la etiología del derrame pericárdico, pues bueno, les digo, idiopáticos hasta en un 50%, en pacientes que llegan a tener cáncer de un 10 a un 25%, infecciones de un 15 a un 30%, las iatrogénicas por algún procedimiento o alguna, digamos, alguna cuestión de, pues asociadas a procedimientos de un 15 al 20%, y enfermedades de tejido conectivo del 5 al 15%, principalmente artritis reumatoide o lupus. En países en vías de desarrollo como pues el nuestro, pues todavía la causa principal del derrame pericárdico pues sigue siendo la tuberculosa. Y pues bueno, aquí lo más importante que debemos de tener pues es, digamos, la velocidad en la que se va a presentar el derrame pericárdico. Es decir, si tenemos una acumulación rápida, pues nos va a llevar a un aumento de la presión intrapericárdica en minutos y a manifestaciones de un tamponade pues de forma, digamos, rápida. A diferencia de los pacientes que tienen una acumulación lenta, el hecho de que tengan una acumulación lenta, pues nos va a permitir, digamos, echar mano de mecanismos adaptativos o mecanismos de compensación que nos va a permitir que se acumule una gran cantidad de líquido en el pericardio y que eventualmente no nos dé manifestaciones clínicas hasta que pues ya veamos un gran volumen ahí de líquido en el pericardio. Este es, digamos, como un resumen de lo que ya se mencionaba, ¿no? Pues tiempo de evolución, si es agudo, pues es de una semana, subagudo de una semana hasta 2 meses y crónico más de 3 meses. El tamaño, pues ya igual lo mencionábamos. La distribución, si es circunferencial, es decir, que abarca, digamos, todo el corazón, o si está, digamos, localizado en sitios específicos. Algunas ocasiones vemos que hay derrames que van a estar, digamos, en la parte anterior, y los que van a ser de difícil tratamiento, de difícil acceso, pues son los que se van a ubicar en la parte posterior del corazón. Inclusive a veces hasta en el ecocardiograma es un poquito difícil ver los que están en la parte posterior del corazón. Ver también el efecto hemodinámico que ya les mencionaba y pues la composición o el tipo, ¿no? Pues que sea un trasudado, un exudado, que sea un hemopericardio, es decir, que tengamos ahí presencia de sangre, quilopericardio, piopericardio, cuando tenemos presencia de pus, o neumopericardio. Entonces, los síntomas que más vamos a observar aquí, pues los clásicos, va a ser la disnea de esfuerzo, que progresa la ortopnea, el dolor torácico, la sensación de plenitud, y síntomas ocasionales, náuseas, disfagia, cuando tengamos, digamos, compromiso del esófago, que esté, digamos, desplazando, comprimiendo el esófago, la disfonía, cuando tengamos, digamos, compresión sobre el nervio laríngeo recurrente, o en algunas ocasiones podemos observar que el paciente tiene singulto o hipo, cuando tenemos, digamos, afección sobre el nervio frénico. Y algunos otros síntomas pero que pues, pueden estar, pero que no son específicos, pues recordemos la tos, la astenia, la dinamia, la anorexia, palpitaciones y pues fiebre.
Entonces, pues para estos casos, el diagnóstico principal o la herramienta que nosotros vamos a usar va a ser el ecocardiograma. Aquí lo que nosotros vemos, por ejemplo, en esta parte, pues bueno, vemos esa separación entre lo que sería el corazón y el pericardio parietal. Vemos ahí una imagen ahí, pues, anecoica entre lo que serían los ventrículos y pues eventualmente, pues ese es el líquido de derrame pericárdico. Podemos usar también tomografía o resonancia para, bueno, tener un campo de visión más amplio, perdón, y pues esto nos permitirá también valorar si es que ese derrame pericárdico está loculado o solamente se localiza en alguna parte específica del corazón, si tenemos engrosamiento del pericardio, si en algún punto llegamos a observar alguna masa o alguna otra anomalía torácica que podamos tener ahí asociada. Estas son, digamos, algunas recomendaciones. Pues les digo, el ecocardiograma pues es, digamos, como la herramienta que más nos va a servir. Si no contamos con él, pues de menos o de mínimo una radiografía de tórax, y pues la ecocardiografía nos sirve tanto para guiar la pericardiocentesis, para, digamos, hacer un seguimiento del derrame pericárdico, para ver si el paciente progresa hacia taponamiento cardíaco, y pues inicialmente en todos los casos que puedan tener pericarditis aguda, pues valorar que tengamos derrame pericárdico o no. Entonces aquí ya nada más para recordar algunas de las causas que más frecuentemente llegan a tener derrame pericárdico, pues es infecciones virales, por ejemplo, citomegalovirus, Epstein-Barr, que es el de la mononucleosis infecciosa, pacientes con VIH, con tuberculosis, con insuficiencia cardíaca congestiva, lupus, artritis reumatoide, paciente posterior al infarto de miocardio, que es el que se conoce como síndrome de Dresde. Y pues aquí lo mismo, ¿no? Pues podemos utilizar ecocardiografía, TAC o resonancia. Y pues, por ejemplo, digamos, las ventajas que nos da la tomografía, pues es valorar, digamos, el grosor del pericardio. Si tenemos un derrame simple, pues eso lo cuantificaremos con algo que se llama unidades Hounsfield. Si es un derrame simple, pues es de 0 a 20 unidades. Si es proteináceo o hemorrágico, va a ser de más de 20 unidades. Y pues esto nos va, digamos, a servir para darnos una idea de cuál es, digamos, la causa o cuál es, digamos, el contenido que tiene ese derrame pericárdico. Estas son, digamos, algunas recomendaciones para la tomografía, pues bueno, ya lo mencionábamos. Y pues digamos, va a ser, digamos, la técnica que nosotros vamos a usar. Entonces, acuérdense, cuando veamos un derrame pericárdico, pues siempre valorar el tamaño del derrame, si tiene repercusión hemodinámica o no, y las enfermedades asociadas que pueda tener el paciente. Si tiene taponamiento cardíaco o sospecha de etiología bacteriana o neoplásica, pues bueno, hay que hacer una pericardiocentesis y pues buscarle ahí cuál puede ser la causa. Si no vemos digamos, una etiología muy puntual, que sea, digamos, bacteriana o neoplásica, pues siempre interrogar o buscar la presencia de marcadores inflamatorios elevados, como les decía, BCG, PCR o leucocitosis. Y pues ahí damos tratamiento empírico y se trata como una pericardiocentesis. Si no vemos estos marcadores inflamatorios elevados y no vemos una enfermedad asociada conocida, pues siempre tenemos que buscar la causa, digamos, del derrame y pues tratar la enfermedad de base. Y si no, pues bueno, buscar si el derrame pericárdico pues es grande, es decir, que tenga una separación, digamos, de más de 20 milímetros ahí cuando hagamos la ecoscopía o el ecocardiograma. Si no lo tenemos, pues damos seguimiento, y si sí, pues tendremos que hacer una pericardiocentesis que a la vez esta nos permite mandar a estudiar, digamos, ese líquido del pericardio, y en algunos casos, pues hasta mandarlo a patología para tratar de ver de qué es lo que se trata o cuál es la etiología de la enfermedad. Aquí, pues bueno, la pericardiocentesis, que es, le digo, digamos, la punción del pericardio, digamos, a través de la piel, pues siempre se realiza o siempre se indica cuando tengamos un derrame pericárdico purulento o tuberculoso, cuando tengamos derrames pericárdicos más de 20 milímetros por ecocardiografía, en pacientes con derrames menores, pero con fines de diagnóstico, y la pericardiocentesis está indicada en pacientes con derrame pericárdico crónico masivo. Indicada en pacientes con derrame pericárdico neoplásico, y evitar la realización de la pericardiocentesis cuando tengamos derrame pericárdico secundario a un síndrome aórtico agudo. Bueno, ya para el tratamiento, pues aquí lo que observamos en la imagen es algo que se conoce como ventana pericárdica. La mayoría de las veces, hasta en un 60% de los casos, vamos a tener una enfermedad asociada. Entonces, siempre hay que tratar la enfermedad de base. Por ejemplo, en los casos que sea secundario a tuberculosis, pues darle tratamiento para la tuberculosis. Si es neoplásico, pues a la par que vamos tratando lo del derrame,
pues hay que ver qué vamos a hacer con el tipo de tumoración que tenga el paciente. Si es, digamos, secundario a alguna entidad como por ejemplo lupus o artritis, pues bueno, darle tratamiento al lupus o a la artritis. Y pues bueno, siempre que hagamos una pericardiocentesis, hay que dejar, digamos, un drenaje para estar valorando, pues, el gasto que se tenga. Aquí, pues bueno, vamos a dejarle un drenaje pericárdico prolongado cuando tengamos un gasto mayor a 30 mililitros en 24 horas. Y pues les digo, lo que más se utiliza, lo que vemos en esta imagen, es la pericardiocentesis, y salvo algunos casos, digamos, muy específicos, pues ya la pericardiectomía o la ventana pericárdica. Esa pericardiectomía pues nos permite también en algunos casos enviar, digamos, biopsia de ese pericardio a patología para que pues también nos traten o nos digan o nos orienten respecto al diagnóstico de nuestros pacientes. El pronóstico, pues, en los crónicos, pues son mayores a 3 meses, pues el riesgo de progresión a un taponamiento, pues es de un 30 a un 35%, es algo considerable. En los subagudos, pues bueno, puede ser, digamos, un riesgo aumentado de progresión, y siempre hacer el seguimiento, evaluar los síntomas, el tamaño ecocardiográfico del derrame y también los marcadores inflamatorios. Ahora, ya pasando, digamos, a otro tipo de patologías, la tercera que nosotros estaríamos hablando es el taponamiento cardíaco. En estos casos, pues es una compresión lenta o rápida del corazón que va a poner en peligro la vida. Como lo vemos en esta imagen, en estos casos lo más frecuente es que sea secundario a causas traumáticas. En este caso, pues lo que vemos en la imagen es la acumulación de sangre en el pericardio, pero pues puede ser alguna otra cosa, ¿no? Puede ser pus, puede ser coágulos, puede ser gas, y pues es consecuencia de inflamación, de traumatismo, de rotura cardíaca o en algunos casos hasta de disección aórtica. Entonces aquí lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en la tabla o en la imagen del lado izquierdo, pues es, digamos, como la relación que vamos a tener entre el volumen que va a estar, digamos, en el pericardio y la presión que nosotros vamos a empezar a observar, o ese incremento de la presión que vamos a tener. Como lo vemos en la línea azul, cuando tenemos pacientes que tienen una acumulación muy lenta, muy larvada, digamos, del líquido en el pericardio, pues vamos a lograr alcanzar o vamos a lograr tener volúmenes bastante grandes, y no vamos a necesitar o no vamos a tener, digamos, manifestaciones pues muy agudas, ¿no? En estos casos, la presión en ese líquido, en ese pericardio, pues va a aumentar poco a poco, a diferencia de los pacientes que tienen un taponamiento crítico, en los cuales vemos que ese acúmulo de líquido no necesita ser de tanto volumen, pero nos incrementa la presión de forma bastante considerable y eventualmente pues nos puede llevar a un choque de tipo obstructivo. Entonces, las causas más frecuentes del taponade cardíaco, pues aquí lo mencionamos: una pericarditis tuberculosa, un derrame pericárdico secundario a tuberculosis, en algunos casos iatrogénico, secundario a algunos procedimientos. A veces llega a ocurrir que cuando se ponen marcapasos temporales, si no se tiene precaución, se puede llegar a perforar el miocardio y eventualmente tener, digamos, acúmulo de sangre a nivel del pericardio, en algunos casos después de la cirugía cardíaca. En algunos casos también llega a ser frecuente los pacientes que se ven, digamos, expuestos a trauma. El caso más frecuente que llegamos a observar o a tener en cuenta es el caso del típico del paciente que va manejando, que tiene un enfrenón o que choca y que pues eventualmente tiene, digamos, su choque directamente con el volante del vehículo, y eso condiciona alguna ruptura ya sea de la aorta, alguna ruptura ya sea de algún ventrículo, y nos lleva a un taponamiento cardíaco. O en algunos casos las neoplasias o la malignidad, y ya causas poco frecuentes, pues como les decía, enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, el secundario a radiación, pacientes que tienen, digamos, tumores, por ejemplo, de mama o tumores de tórax y que les dan, digamos, radioterapia, puede ser que nos den, digamos, de efecto secundario, un derrame pericárdico, secundario a un infarto del miocardio, los pacientes que tienen enfermedad renal y que hacen una pericarditis urémica, la disección aórtica, la infección bacteriana o el neumopericardio. Y pues aquí lo que nosotros tenemos que recordar es algo que se conoce como triada de Beck, que es lo que sugiere un taponamiento cardíaco, que básicamente es la hipotensión arterial, la ingurgitación yugular y los ruidos cardíacos velados. Entonces, aquí en esta imagen, en la caricatura que vemos aquí, pues vamos a ver, digamos, como que digamos, ahora sí como que tratar de explicar esas manifestaciones que tenemos, ¿no? Entonces ahí vemos como un pequeño corazón o un corazón que está dentro de ese pericardio, conforme se va incrementando, conforme se va
acumulando más líquido en ese pericardio, vemos que el corazón tiene dificultades para, digamos, llenarse de sangre, generalmente hace algo que es como una especie de disfunción diastólica, no se puede relajar y llenar de sangre el corazón, lo que nos lleva a un aumento de la presión venosa. Vamos a observar las venas yugulares distendidas, y por lo mismo de que el corazón está, digamos, dentro de esa cavidad llena de sangre o llena de líquido, pues no vamos a alcanzar a auscultar de forma adecuada los ruidos cardíacos. Además de que, pues bueno, conforme vamos viendo que el corazón tiene dificultad para llenarse, pues esto va a condicionar una disminución del gasto cardíaco y nos va a dar, o el efecto secundario va a ser una hipotensión arterial. Estas son, digamos, algunas imágenes de lo que ya mencionábamos. Aquí en las imágenes del lado izquierdo, pues vamos a ver LV, pues es ventrículo del lado derecho, y la P y la E, pues va a ser ese derrame pericárdico o ese líquido en el pericardio que nosotros vamos a estar observando. Y pues en el lado derecho, pues vamos a ver la técnica que frecuentemente se recomienda para la pericardiocentesis. Estas son algunas de las manifestaciones que tenemos que llegar a buscar siempre: taquicardia, hipotensión, pulso paradójico, aumento de la presión venosa yugular, ruidos cardíacos atenuados, que tengamos también disminución del voltaje del electrocardiograma, y pues que cuando hagamos una radiografía de tórax veamos un incremento de la silueta cardíaca o un aumento del tamaño del corazón. Estas son, digamos, algunas manifestaciones o algunos datos que nosotros vamos a ver en la ecocardiografía. Pues vamos a ver cómo el corazón se mueve, digamos, cómo queda nadando dentro de ese líquido del pericardio, la depresión distólica inicial del ventrículo derecho, las anomalías del septo interventricular o del septo ventricular, algunas variaciones respiratorias que, digamos, cuando el paciente respira, pues tengamos algún movimiento secundario en el corazón. Y pues bueno, ya el tratamiento, pues bueno, es ahora sí que hacer ese drenaje del líquido pericardio, la pericardiocentesis, que es lo más frecuente, que la vamos a hacer, digamos, podemos hacerla, digamos, así a ciegas o guiada por ultrasonido o por ecoscopía. O bien, pues bueno, ya el drenaje quirúrgico, sobre todo en algunas situaciones como la pericarditis purulenta, o en algunos casos de cirugía cardíaca, posterior a la cirugía cardíaca, que queda ahí un vasito sangrante, pues ahí sí son pacientes que tienen que volver a pasar a sala de quirófano. Esas son indicaciones de la pericardiocentesis cuando tengamos paciente hipotenso o en estado de choque, cuando tengamos un posoperatorio alejado en una cirugía cardíaca, por ejemplo, en el caso de infarto, en el síndrome de Dressler, una disección aórtica, una rotura cardíaca sin shock o un posoperatorio inmediato de cirugía cardíaca, que pues, eventualmente les digo, el tratamiento es la reintervención quirúrgica. Y pues ya la última parte del tema, que sería la pericarditis constrictiva. En estos casos puede ocurrir en cualquier tipo de enfermedad del pericardio. ¿Qué va a ser una pericarditis constrictiva? Va a ser una pericarditis en la cual va a estar, digamos, manifestada de forma crónica, y esos cambios crónicos van a generar cambios a nivel del pericardio, y eventualmente el cambio más importante va a ser una especie de fibrosis, es decir, que el pericardio se va a empezar a poner duro, se va a empezar a poner, digamos, fibroso, y eso va a dificultar, digamos, que el corazón pueda latir de forma, digamos, correcta. Y eventualmente vamos a tener alteraciones en la sístole y la diástole, y pues nos van a dar manifestaciones clínicas que ahorita vamos a ver. En los casos de pericarditis virales o idiopáticas es muy raro que nosotros tengamos esta pericarditis constrictiva, en cuales sí son muy altos o muy frecuentes que llegan a tener esta pericarditis constrictiva, pues los pacientes que tienen pericarditis bacteriana, sobre todo la purulenta o la asociada a la tuberculosis. Yo en lo que llevo, pues tampoco son tantos años los que llevo de experiencia, ¿verdad? Pero pues solamente una pericarditis constrictiva sí fue la que tuve la oportunidad de ver, y pues era un paciente que pues ahora sí que típico, ¿no? Era un paciente que era un paciente preso, estaba en un reclusorio, tuvo una pericarditis purulenta, bueno, más bien tuvo una pericarditis secundaria a tuberculosis, y eventualmente ya cuando se hizo, digamos, el abordaje o eso, pues ya tenía ese pericardio todo fibroso. Les digo, las causas virales pues llegan a ser frecuentes las idiopáticas o las virales, puede presentarse también tras cirugía cardíaca, posterior a radioterapia, pero lo más frecuente o lo que tenemos, digamos, que pensar es en las causas asociadas a infecciones, principalmente tuberculosis o pericarditis purulenta. Estas son algunas de las manifestaciones que debemos de buscar. Pues principalmente van a ser signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, es decir, el paciente va a tener edema dependiente, vamos a tener edema de extremidades, tanto de piernas como de brazos,
podemos observar que el paciente tiene ascitis, vamos a ver que el paciente puede tener derrame pleural, puede tener cansancio, disnea, sibilancias, puede tener derrame pleural, y pues bueno, son pacientes que a veces no es tan fácil hacer un diagnóstico, digamos, de forma inicial. Ya en los casos avanzados, como el que les decía de este paciente, pues bueno, podemos observar un engrosamiento pericárdico prominente, calcificación en las formas crónicas, y pues la constricción puede presentarse con grosor pericárdico, el normal hasta en un 20% de los casos. La clínica, pues bueno, ya lo que mencionábamos, ¿no? Pues puede darnos manifestaciones de taponamiento cardíaco, de pericarditis constrictiva. Podemos observar el pulso paradójico, principalmente en el taponamiento cardíaco. Y bueno, igual los datos o los estudios de imagen que nosotros vamos a utilizar, pues ahora sí que el más frecuentemente que utilizamos es la ecocardiografía. Podemos echar mano de la tomografía o de la resonancia magnética. Y pues bueno, el tratamiento pues va a ser tratar la etiología, ¿no? Si es, digamos, lupus, pues bueno, tratarle lupus. Si es por alguna cuestión neoplásica, pues estar, digamos, viendo qué es lo que se le va a hacer a esa neoplasia. Si es, digamos, tuberculosis, pues dar el tratamiento para tuberculosis. Y pues bueno, tratamiento médico con AINES puede ser, digamos, o puede darnos una mejoría transitoria. Hay que controlar los síntomas de congestión en los casos avanzados, como les decía, pues aquí lo que más nos va a dar o las manifestaciones más frecuentes son de falla cardíaca derecha y la pericardiectomía en algunos casos seleccionados. Igual lo mismo, ¿no? Tratamiento de la pericarditis, pues uso racional o uso discreto de los diuréticos para disminuir la presión venosa, disminuir la cantidad de edema y tener un alivio de los síntomas. Aquí pues les digo diuréticos, antiinflamatorios, en algunos casos corticosteroides o inmunosupresores, dependiendo de la etiología que tenga. Y pues bueno, en algunos casos pues también tratamiento quirúrgico en los pacientes con pericarditis que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento médico. Entonces, como vemos, pues es una enfermedad o son, digamos, una serie de enfermedades pues bastante amplias. Digamos, tratamos o se trató de que en esta clase pues abordáramos la mayor cantidad de afecciones que tengamos ahora sí que en el pericardio y pues les digo, lo más frecuente es la pericarditis aguda, es lo más que tienen que tener, digamos, en consideración y en algunos casos pues principalmente ya sea que hablen en, digamos, contextos de servicios de urgencias o pacientes que asociados a trauma, pues lo más frecuente es el taponado cardíaco secundario a causas traumáticas. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran, digamos, revisar. No, doc. ¿Nada? No, doc, todo bien. Bueno, pues estudien porque pues sí viene, o sea, en el examen pues va a venir este tema, va a venir lo que ya vieron previamente y pues ahora sí que ya nos estamos acercando a la parte final del curso, prácticamente ya estamos en el último mes de clases, pues esperamos que nos dé tiempo de aplicar una serie de exámenes antes de que acabemos el curso y pues ya estaremos ahora sí que viendo qué es lo que vamos a ir haciendo con ustedes ya para terminar, ¿va? Sí, doctor. Sí, doc. Sí. Bueno, entonces, si no hay pendientes, pues nos estaríamos viendo ya el día miércoles. Sí, doctor. Preparen las siguientes clases, que creo que es creo que ya toca la de endocarditis y ay, no me acuerdo cuál otra, ahorita les aviso. Ahí les aviso, ¿no? Pero preparen la de la siguiente que es endocarditis y La de tromboembolia. ándale, endocarditis y tromboembolia, ¿va? Sí, doctor. Bueno, pues cuídense mucho, ahí nos vemos, ¿va? Sí, doc, gracias. Gracias.